Bienvenidos de nuevo amigos de YouTube a este manual de HTML paso a paso. Es el capítulo 21 y aquí empezaremos a trabajar con tablas. Las tablas son uno de los elementos más importantes que hay en el lenguaje HTML porque nos permiten maquetear, que lo explicaré más adelante, maquetear los sitios web para que queden más ordenados y mejor presentados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo se hacen las tablas. Vamos a guardar esto de una vez, capítulo 21.html y empezamos. Nuestras etiquetas básicas, html/html, tenemos una cabecera. Dentro de esa cabecera tenemos un título y vamos a colocarle un nombre llamado capítulo 21. Vamos con el cuerpo, slash cuerpo, cierro la etiqueta y empezamos con las tablas. Para poder crear una tabla, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la etiqueta table slash table. Esa etiqueta table o esa tabla con esta etiqueta table tiene una propiedad bastante interesante que es el border 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que queremos que los bordes de nuestra tabla se visualicen. Lo veremos ahora más adelante. Pero ¿qué es una tabla? Va a sonar un poco de guardería lo que les voy a decir, pero una tabla es lo siguiente. Si miramos Excel, Excel tiene una serie de celdas y si observamos o cogemos un conjunto, podríamos decir que aquí tenemos una tabla. Y esta tabla está compuesta por lo siguiente. Filas, que es todo lo horizontal, lo que estoy mostrando, y columnas, que es todo lo vertical. Entonces ya sabemos que una tabla es un conjunto de algo vertical y algo horizontal. Pero cuando se cruza lo vertical, perdón, lo horizontal con lo vertical, se crea algo conocido como celda o campo de la tabla. Entonces observen, en esta tabla que les estoy mostrando tendríamos esta celda, esta y esta, que es el lugar donde se cruzó esta fila con esta columna, donde está lo blanco, esta fila con esta columna. Entonces, cuando vamos a crear tablas tenemos que tener en cuenta ese concepto. Por ejemplo, las filas, porque tenemos que empezar a trabajar con filas, empiezan con tr. Quiere decir que acá acabamos de crear en una fila. Vamos a hablar de esta fila. Pero esa fila, para poder escribir dentro de ella, si ustedes observan, también tiene una serie de columnas. Entonces, dentro de las filas vamos a escribir las columnas, que este D es las TD. Y dentro de ese lugar escribimos, por ejemplo, vamos a escribir el número 1. Vamos a guardar cambios y vamos a ver el resultado para que vamos viendo todo lo que esto hace. Bueno, llame mal el archivo, Google Chrome, y observen que tenemos una tabla de una fila en horizontal por una columna en vertical y tiene el número 1. Resulta que acá en Excel lo que yo les estoy mostrando es que tengo bueno, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces yo puedo agregar más columnas a esto. ¿Cómo las agrego? Con esto de acá. Control V. Esta sería la columna 2. Esta sería la columna 3. Esta sería la columna 4. Y esta sería la columna 5. Guardo cambios. Me voy para mi página web, actualizo y observen que tengo una tabla de una fila con 5 columnas, la columna que tiene el número 1, la del 2, la del 3, la del 4 y la del 5. Hasta ahí vamos claro. Hemos creado una fila, una tabla de una fila con 5 columnas. ¿Qué pasa si yo ya no quisiera esto, sino que quisiera, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, sino que quisiera esto? O quisiera algo más grande, 1, 2, 3, 4, quisiera algo, por ejemplo, así. Una tabla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas por 1, 2, 3, 4, 5 columnas, 7 por 5. ¿Qué debo hacer? En este caso tengo una fila con 5 columnas. ¿Cuántas filas me faltarían? Si quiero tener 7 filas, entonces me faltarían exactamente 6 TR. TR, 4 TR, 2, 3, 4 y 5. Y recuerden que cada uno de ellos tiene su cierre.
slash tr, slash tr, slash tr, slash tr y slash tr. Aquí acabo de crear una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, cinco filas y finalmente 6 filas. Ahora siguen las columnas. Dijimos que eran 5 columnas, o sea que en este lugar aquí entrarían las 5. TD 1, 2, 3, 4, 5. Corramos esto por acá por orden y sería slash TD, slash TD, slash TD, slash TD y slash TD. Para poder que eso se muestre dentro de las tablas, recuerden que yo única y exclusivamente puedo escribir dentro de las columnas. Yo no puedo escribir en este lugar. Si yo escribo en este lugar, tendremos el siguiente efecto. El texto que escribí se me salió de la tabla. Para poder que ese texto esté dentro de la tabla, yo lo tengo que escribir dentro del TD y el slash TD. Entonces tendríamos 6, 7, 8, 9 y finalmente 10 para este caso. Ahora, resulta que yo quiero mucho hacia abajo, pues tengo otra alternativa que ponerme a digitar todo esto. Yo simplemente necesito dos filas más. Entonces, ¿qué hago? La fila, recuerden que las filas son los TRs. Yo copio toda la fila con sus columnas, la copio, clic derecho copiar y simplemente la pego en este lugar. ¿Y aquí qué hago? Pues simplemente repito lo demás. Íbamos en 10, entonces ya tenemos 11, aquí ya tenemos 12, aquí ya tenemos 13, aquí ya tenemos 14 y aquí tenemos el 15. Y de esa manera me he ahorrado tener que volver a digitar todo esto. ¿Por qué me lo ahorré? Porque simplemente como yo tengo que crear una fila con muchas columnas y ya la tenía creada, la copio y la pego. Guardo cambios, actualizo y observen que nuestra tabla ha crecido. Y así sucesivamente. Si quieren muchas más columnas, agregan TDs, o si quieren más filas, agregan TX. Para este capítulo tengo una propuesta. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a ingresar a Google, van a buscar algo que se llama tabla de multiplicar pitagórica, se meten en la sección de imágenes y van a encontrar la tabla pitagórica, por ejemplo esta. La tabla pitagórica de multiplicar es una tabla bastante grande donde las filas cuando se cruzan con las columnas da un resultado de multiplicación. Me explico. Si yo quisiera saber cuánto es 5 por 6, yo simplemente me paro en la fila del 5, 5 en este caso acá, y luego en la columna del 6. Y donde ambas se cruzan, yo doy 5 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Quiere decir que 5 por 6 es 30. Incluso miren acá un ejemplo. En este caso están multiplicando 4 por 9. Donde se cruza la fila con la columna es el resultado de la multiplicación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes hagan una tabla en una página web donde aparezca la tabla de multiplicar pitagórica. Esto ha sido todo por este capítulo. Espero que les haya gustado. Pronto estaremos grabando los siguientes videos. Esperamos grabarlo la semana entrante. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, comenten, hagan preguntas, que con eso mejoramos el canal. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.